Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos un viernes más a Masterminds. Hoy tenemos la gran dicha de compartir con un gran invitado desde Colombia. Ahorita ya se está conectando con nosotros y se trata de Juan Sebastián Bautista. Quiero contarles en un ratito un poquito acerca de él, que nos va a compartir un tema súper importante relacionado a nuestro trabajo de día a día con terceros, con todo el tema que tiene que ver con la cadena de suministro y un tema tan importante como lo es el financiamiento al terrorismo y cómo evitar esto cuando estamos celebrando relaciones contractuales. Em, Hoy, viernes, les contaba Juan Sebastián Bautista, es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Él es especialista en gerencia estratégica de la unidad de la Universidad de La Sabana y actualmente cursa segundo año de maestría de la gestión integral de riesgos de la Universidad Externada de Colombia. Él tiene un recorrido de más de 5 años en el grupo EPM, donde ha cumplido diferentes roles, inicialmente en la cadena de suministro como negociador de contratos de la electrificadora de Santander, del grupo EPM también, de Empresas Públicas Medellín, donde también fue el responsable de la gestión de protección de datos personales, fraude, corrupción, soborno y riesgos LAFT. Actualmente él se desempeña como profesional en la unidad de cumplimiento de las unidades de las empresas públicas de Medellín, donde está encargado de gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aunado a todo esto, adicional, Juan Sebastián es auditor líder del sistema de gestión de compliance bajo los requisitos de la norma ISO 37301-2021 y cuenta con una certificación como Risk Manager emitida por Alaris International. Aparte de toda esta trayectoria que definitivamente el día de hoy nos va a compartir, él ha estado publicando un artículo que se llama los grupos de interés en el marco de la responsabilidad social empresarial, revisión sistemática y estudios gerenciales. Así que, Juan Sebastián, aquí estamos ya listos para escucharte. Quiero ver, creo que puedes colocar tu cámara y tu audio. Ya estamos listos aquí. Claro que sí, buenos días a todos. Bueno, ¿Cómo quisiera saber si estás? me ven bien, si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente y te vemos re bien. ¿No escuchaste? Estaba leyendo un poco de tu recorrido. Súper Sí, bienvenido sí, a sí, sí escuché. Masterminds. Realmente es un gusto para nosotros tenerte tan tempranito. Algunos nos decían, pero ¿por qué tan temprano? Y nosotros no, porque estos temas hay que abordarlos desde primera hora de la mañana todos los días, 24/7. Así que encantados de que hayas aceptado la invitación para aprovechar mucho de lo que tú has aprendido en la práctica, ¿cierto? Respecto a al tema de mitigar los riesgos. Y este tema tan importante. Quiero contarles que Juan Sebastián nos compartirá una presentación que ha trabajado pues bastante potente para alinearnos en este tema. Así que te voy a ceder la palabra y el público pues es todo tuyo en esta mañana de viernes. Listo, vale, ya voy a... Muchísimas gracias, Ingrid. Es un placer para mí realmente estar aquí con ustedes el día de hoy. Aquí en Colombia pues ya no es tan temprano, son las 8:36, estoy desde las 6 de la mañana aquí en Medellín, en el edificio pues, de EPM trabajando. Y ya voy a compartirles mis pantallas. Les agradezco que me confirmen, porfa, una vez la vean. Y comienzo a Yo te contarles cuento. pues un poquito de mí y inicio como este conversatorio que me agradó el término precisamente que acogimos. A veces que como para salir un poco de la rigurosidad que nos agobia en nuestro diario cumplir de nuestras funciones y más bien charlar con gente que maneja el tema que no es tan usual, ¿cierto? Están viendo mi presentación, perdón, ya lo voy a colocar en modo presentación. Sí, 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 ya estamos. Solo quiero comentarles que si tienen dudas a lo largo de la presentación, pueden colocarlas dentro de la casilla de preguntas y respuestas o compartirlas en el chat y las vamos a ir abordando a lo largo de la presentación de Juan Sebastián. Sí, es correcto. A la vieja usanza soy, me gusta pues que sobre la marcha las inquietudes que se vayan generando sean transmitidas. En aras pues de si le tengo a la mano la respuesta, con todo gusto se las comunicaré. Evidentemente, si no es así, buscaremos el espacio ustedes con Ingrid para que, de no, si me es posible, pueda solucionar esas inquietudes. ¿A qué vine hoy?
a conversar, a contarles un poquito la manera en que a mi modo de ver gestionamos los riesgos en el grupo EPM, en EPM, matriz es puntualmente donde me encuentro. Nada, un placer verdaderamente estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y les parece si entonces comenzamos con una pequeña declaración. Soy servidor público de Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa totalmente pública. Creo que es pertinente mencionarlo en este momento. Toda vez que tendrá una implicación, como ya hablaremos de, por ejemplo, en la elaboración con contratos. No podemos pues, prescindir de los mismos únicamente por voluntad propia. Y en trabajador de oficial tengo un contrato laboral precisamente con Empresas Públicas de Medellín. Las manifestaciones, posiciones que asuma durante el programa que hoy, durante la conversación que precisamente de la cual estoy haciendo partícipe el día de hoy, serán a título personal y para nada pues habrán de reflejar la posición de PM Matriz o de PM Grupo como tal, ¿vale? Y en caso de que se presente cualquier conflicto de interés, pues sabré manifestarlo en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, empezaré un poquito con mi presentación. Pues como ya lo mencioné, en grupo, soy ingeniero industrial, soy especialista en gerencia estratégica. Actualmente, pues ya terminé el periodo académico pues, cursando materias en una maestría de gestión integral de riesgos en la Universidad Externado de Colombia. Estoy realizando mi tesis de grado, la defensa, como dicen en algunos países de Latinoamérica. Pues me encuentro en ese proceso vinculado a la academia y también en la praxis, pues en este grupo empresarial, al cual pues realmente es un orgullo pertenecer. Soy profesional de cumplimiento, pues de la unidad de cumplimiento de empresas públicas de Medellín, desempeñando el rol, diría yo, de analista de riesgos LAFT, que circunscribe mucho más y ya vamos a mirar lo que realizar, por ejemplo, de vías diligencias. Junto con una compañera estamos ahorita en enlace con las demás filiales del grupo, ya vamos a mirar en qué partes de Latinoamérica estamos ubicados. Tengo estudios en finanzas, he trabajado también en servicio al cliente, en contratación estatal y pues evidentemente he tenido capacitaciones en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Soy auditor en ISO 37301, acuñando el término allí de compliance, entendiéndolo como lo que debemos seguir a manera de por imposición normativa y también por convicción propia, siendo esto muy importante, ya lo veremos también. Soy certificado como Risk Manager por Alaris International y he tenido un recorrido en el grupo empresarial en el cual he estado vinculado a la cadena de suministro. Hoy por hoy son quien representa la unidad de cumplimiento como invitado permanente del precomité de contratación, donde se analizan, recomiendan aquellos procesos contractuales de cuantías mayores, según una escala en cuanto aquí se mide por salarios mínimos legales mensuales vigentes. He sido responsable del tratamiento de la protección de datos personales, la ley 1581, corrupción, soborno, faltas a la ética, cumplimientos normativos y lavado de activos o financiación del terrorismo. Listo. Ese es como, grosso modo, mi recorrido, muy amplio, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy del grupo EPM como tal, vamos a ver las particularidades, el alcance, el posicionamiento que hemos logrado durante estos años, la estructura como tal de la unidad de cumplimiento, específicamente hablaremos pues de dónde estamos ubicados, que también estamos pues dentro de ese organigrama del grupo EPM donde estamos, que también estamos conectados pues o rindiendo debajo directamente de la junta directiva y estamos hablando pues de la manera en que gestionamos la prevención del riesgo de lavado de activos, lo que hacemos aquí, nuestros quehaceres y los controles, ¿vale? Que a mi modo de ver deben ser aplicados y antes de comenzar quisiera decir que para mí hay dos constantes en la gestión de riesgos LAFT y las dos constantes son la regenería como tal, es decir, no es una constante sino el constante cambio y la evolución debe primar por sobre lo ya trabajado y la capacitación y pues haré un poquito más de énfasis en los controles que si bien no la tengo definida para mí se erige como un factor preponderante toda vez que tendrá una dualidad para mitigar el riesgo previa a su materialización, una vez el riesgo ya materializado, por ejemplo. Bueno, nuestro grupo EPM. Un momentico, corro acá ya. Bueno, estamos ubicados en 6 países de Latinoamérica, somos más de 44 empresas, estamos desde México hasta Chile, estamos ubicados en 8 negocios desde la generación y comercialización de energía, la transmisión de la misma, la distribución y la comercialización, la distribución y comercialización del gas natural.
la provisión y comercialización de aguas, la gestión y comercialización de aguas residuales, residuos sólidos, es decir, la recolección de basuras en términos coloquiales, y la comercialización de nuevas soluciones. Está en etapa de formulación. Pues estamos explorando evidentemente nuevos negocios. Aquí también la regenería se elige como un factor preponderante, y en ese sentido la diversificación de negocios habrá de ser una constante, vuelvo a acuñar este término, en aras pues de generar sostenibilidad de los negocios. En el grupo empresarial somos más de 16.000 trabajadores, brindamos, nuestro grupo de interés al cual nos debemos son más de 9 millones, que son nuestros clientes usuarios. Contamos con más de 11.000 proveedores y contratistas, y generamos más allá de 35.000 empleos externos mediante estos contratistas. No sé si hayan dudas hasta el momento. Bueno, aquí algunas marcas o algunas empresas del grupo empresarial. Estamos pues, la que viene en la mitad con WS, esa es la empresa para la que inicialmente laboré dentro del grupo empresarial. Esto yo fue hace más de 5 años. Allí está ubicada en el departamento de Santander, prestando allí el servicio de energía eléctrica, y actualmente me encuentro en EPM, la primera arriba a la izquierda, que es la matriz del grupo empresarial como tal. Sin embargo, por ejemplo, esa está ubicada en Panamá, ex en Guatemala. También están algunas empresas de alcantarillado como Aguas de Malambo, el sur que está en El Salvador, EPM México, TIXA México, que está pues en México como tal, y también tiene una sucursal aquí ubicada en Colombia. Pues grosso modo ese es el alcance que tenemos en el grupo. Desde el año 2006 estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas, en el cual tenemos incidencia pues en 10 objetivos de desarrollo sostenible, y en virtud de ello tenemos 16 metas priorizadas para el grupo EP. Realmente, por ejemplo, lo que más creo yo se asocia pues al core de nuestras actividades, son aquellos objetivos, y en virtud de ello pues se genera, por ejemplo, una publicación año tras año y un informe de sostenibilidad de nuestra página web. Actualmente no ha sido publicado el de 2022. En ese sentido, tomaré cifras oficiales del año 2021, por ejemplo, para hablar del volumen de contratación que manejamos en el grupo empresarial. Pero pues eso es la orientación que le damos al grupo, y evidentemente interesados en ser socialmente responsables, pues dando cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Dónde está ubicado cumplimiento en EPM? Pues les cuento que hace 4 o 5 años se creó una vicepresidencia de riesgos en EPM Matriz. Estamos ubicados específicamente allí, junto a la Dirección de Seguridad, la Dirección de Ingeniería de Riesgos y la Dirección de Seguros Corporativos. La mayoría de riesgos, pues llamamos siempre riesgos puros, y nosotros allí desde la unidad de cumplimiento. Si bien estamos en este nivel del organigrama como tal, rendimos informe directo a la Junta Directiva, pues en virtud de la normativa que nos aplica. Allí quiero, y más adelante poder mencionar más adelante, que como tal, tenemos empresas que no necesariamente son vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, si bien es el core principal de nuestras actividades, pero no por ello hemos restringido el desarrollo pues, de nuestro cumplimiento normativo, más bien de nuestra gestión de riesgos LAFT únicamente a la imposición normativa, sino hemos ido más allá. Por eso acuñé el término de compliance, donde estaba mencionando que era auditor en ISO 37301, porque creo que es muy relevante que vayamos siempre más allá. Y aquí digo, obviamente, pues, posándome únicamente en cumplimiento y no hablando de una relación costo-beneficio y más, pero que siempre más es mejor, y siempre debemos pretender ir por más, porque de nuevo el que irán acá sí tiene vital relevancia. Vale, bueno. El día de hoy vengo a hablarles, pues, juntamente algunos controles que tenemos de la cadena de suministro, de contratos y demás. Voy a hablar pues del macroproceso, que es del macroproceso de suministro de bienes o servicios, que es el término que acoge nuestro grupo empresarial, en virtud del momento en que surge esa necesidad de intragrupo de abastecerse en cuanto a un bien o un servicio, vuelvo y lo menciono, hasta que pues a satisfacción se cumple con ese objeto contractual que inicialmente se gestó. Y voy a hacer un símil con la contratación estatal. Aquí no voy a ahondar mucho, como bien saben, soy ingeniero, pero si bien somos totalmente públicos, no tenemos un régimen estatal de contratación, tenemos un régimen privado que se da pues por la ley 142 del 94. Es decir, tenemos un régimen privado de contratación de conformidad con nuestra normativa interna, pero a mi modo de ver, pues perfectamente aplican estos momentos en la contratación que les voy a mencionar. La etapa precontractual,
la planeación y la selección de contratista y todo esto que se gesta previo a la selección del mismo. La etapa contractual es cuando ya estamos pues hablando de la ejecución del contrato, cuando ya se está dando cumplimiento al objeto contractual que se gestó y se estudió pues en esta etapa precontractual que la antecede, y la etapa postcontractual que hablaremos de terminación y liquidación. Evidentemente habremos de tener controles en estas tres etapas, quizás mucho más robustos en la etapa precontractual y contractual, pero no por ello, por ejemplo, dejaremos de prestar atención a quienes fueron nuestros contratistas hace un año o hace 6 meses, ¿cierto? Entonces ya hablaremos, por ejemplo, de un monitoreo constante que realizamos a esos grupos de interés, que como ya lo mencioné, pues no se asocia tanto a una imposición normativa, sino más a una manera de buena práctica. Pues estamos convencidos en el grupo empresarial que eh, debemos gestionar estos riesgos. Y cuando capacito siempre digo que si no lo hiciéramos así, difícilmente nos relacionaríamos en la manera en que lo hacemos con las empresas jurídicas extranjeras, por ejemplo, porque tampoco es un secreto que lo que es la jurisdicción, pues las jurisdicciones de la Unión Europea, Estados Unidos y demás son bastante exigentes en ese tema, y en ese sentido ellos siempre están escudriñando de una manera bastante minuciosa el tercero con quien habrán de relacionarse en territorios pues como Latinoamérica, que no son ajenos, no somos ajenos ninguno de nosotros a la situación particular por la cual hemos transitado desde décadas atrás. Listo, no sé si hay dudas hasta el momento, recuerdo que no estoy viendo, no veo chat, no hay ninguna duda. Vale. Bueno, les voy a contar un poquitico de cómo abordamos la contratación del grupo de PM para el año 2021. ¿Por qué hablo del año 2021? Porque todavía no se ha generado oficialmente el informe de sostenibilidad del año 2022. Aquí en Colombia, no sé si las demás jurisdicciones que hoy tenemos con quienes tenemos el placer de contar, tienen esa misma condición, pero normalmente en estas fechas, marzo, abril, tienen lugar las juntas directivas o asambleas generales de accionistas, en el caso puntual de PM, las juntas directivas, que es donde se realizan las aprobaciones a este tipo de documentos, estados financieros y demás. Entonces acogí pues las cifras oficiales del año 2021, pero no por ello pues creo que sean que difieran en gran medida de las cifras, por ejemplo, del 2022. Sabemos que pues estamos en un grupo en expansión, como así se ve su diapositiva hacia atrás, en donde explicaba pues el tamaño del grupo. Pero les contamos que, por ejemplo, en el año 2021 se adjudicaron más de 6.000 contratos, se asocian a 2.5 billones. Ayer, por ejemplo, estuve mirando la tasa representativa del mercado promedio para el año 2021. Estaríamos hablando de cerca de 700 millones de dólares adjudicados durante ese año. 4.000 de esos contratos se adjudicaron a proveedores locales, que si bien pues evidentemente estamos comprometidos con el desarrollo local, no es un secreto, y que gran número, cada vez es creciente el número de personas jurídicas extranjeras o de terceros quienes están interesados en relacionarse con nosotros. En ese sentido, pues también aduce la necesidad de robustecer los controles en cuanto a ese tipo de relacionamiento, valga la redundancia en particular. Ya hablaremos de ello, por ejemplo, en la debida diligencia. En contratos adjudicados de juntas de acción comunal, que son juntas, por ejemplo, que se encuentran ubicadas en territorios puntuales dentro de las jurisdicciones nacionales, en pueblos, barrios, por ejemplo, dentro de las ciudades. Aquí, pues, el área metropolitana se llama el Valle de Urrá, entonces cuenta con numerosas juntas comunales. Adjudicamos más de 53.000 millones de pesos. Estos son más o menos, no sé, 13 millones de dólares quizás. ¿Vale? Entonces, más o menos ese es la robustez pues, de nuestro negocio de la adjudicación de contratos que tuvo lugar en el año 2021. Evidentemente que se ha ido robusteciendo en virtud pues, de los proyectos de expansión que hemos tenido, no solamente en EPM-SP, sino en el grupo EPM como tal, a nivel Latinoamérica. ¿Vale? Bueno, hoy les vengo a hablar de que en la unidad de cumplimiento tenemos actualmente 3 frentes, y soy enfático en el actual porque estamos interesados en ampliar este alcance y tener en coherencia pues con esa necesidad de dejar de analizarlas, y no lo hacemos así, pero como la literatura cada rato lo menciona, de realizar ese análisis por silos en cuanto a los riesgos se refiere, sin tener una visión más holística. Entonces estamos en un proceso de robustecimiento de nuestra modelo ampliado de cumplimiento, que es el nombre que le hemos, que se ha precisamente generado este proyecto, que se marca en un proyecto de gestión integral de riesgo mucho más robusto de la vicepresidencia como tal a nivel grupal. Vale, entonces realizamos una gestión de la prevención del fraude, de la corrupción y el soborno. Allí hay unos compañeros que están encargados, por ejemplo, de
todo lo que tiene que ver la normativa aplicable a dádivas, regalos y demás, a los conflictos de interés que puedan emerger en el relacionamiento con terceros, ya sean emergentes o potenciales, la gestión, el apoyo a la protección de datos personales. Aquí es la ley 1581, una ley estatutaria, es decir, que se asocia directamente a un derecho fundamental, sus decretos reglamentarios. Y específicamente, pues me encuentro ubicado en la gestión de la prevención del riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. Vale, en ese sentido, realizamos, pues evidentemente, lo que primero creo yo emerge en cuanto hablamos de esa gestión de riesgos es la realización de las debidas diligencias. Actualmente tenemos dos mecanismos de indagación. Voy a comentarles simplemente, y son datos públicos, por eso allí lo menciono. Tenemos un contrato suscrito con una firma nacional. Es un contrato operado por filiales nacionales, los cuales posibilitan que hablemos el mismo idioma. Que hoy, si tengo una duda, pues sabemos bien que estos son temas que deben tener un tratamiento bastante particular. En el momento de tener una duda, por ejemplo, posibilitan que mi compañero que se encuentra en Norte de Santander, tenemos una filial allí llamada ENS, o en ESA, Electrificadora de Santander, como bien les dije, que fue la primera empresa en la cual trabajé, me pegue una llamada, esté en contacto conmigo y podamos tener ciertas sinergias. Si bien hay total autonomía en la toma de decisiones en estas empresas, pues posibilitan en gran medida que haya homologación de tareas, pues de procedimientos en este punto. Y también un gran número de empresas a nivel nacional tenemos homologación en los procesos de contratación. ¿Qué genera esto? Que nuestros grupos de interés tengan esa misma percepción, indiferentemente pues del territorio en el cual se encuentren ubicados, que se van a relacionar con nosotros en Armenia, Quindío, ciudades aquí en Colombia o en alguna empresa de energía del grupo, pues tengan esa misma percepción, que no se están relacionando con otra empresa, sino que están relacionándose con el grupo EPM. Entonces allí la necesidad pues la ventaja que tenemos al contar con un mismo operador de indagaciones. ¿Qué nos presta ese servicio? ¿Qué nos presta este tercero? Una debida diligencia que en tiempo real descarga un certificado, existe esa representación legal, un certificado de registro pues ante nuestra entidad mercantil y aunado al formato conocimiento de terceros, al formato KYC o KYC, coteja a los diferentes terceros y nos entrega en un corto número de días un informe un poco robusto, evidenciando pues no solamente las listas vinculantes pues, para el Estado colombiano, sino un gran número de listas informativas pues en áreas de mitigar esa incertidumbre, tendiendo el riesgo pues con una dualidad entre conocimiento e incertidumbre. Listo. Pero también contamos con una licencia Strata. Strata que me brinda una foto en el instante del tercero que está siendo objeto de indagación. Bueno, se me pasó a mencionar algo y es que en las filiales de energía del grupo como tal aquí en Colombia, la única empresa que tiene obligatoriedad de contar con un sistema de administración de riesgos es EPMSP, es decir, donde yo me encuentro ubicado. Las demás filiales del grupo no tienen obligatoriedad alguna, toda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha emitido ningún concepto en ese sentido. Por lo cual es bastante relevante mencionar que a manera buena práctica están siendo gestionadas todos estos controles. La debida diligencia evidentemente es un control y ya lo vamos a ver más adelante. También a ellos tenemos una licencia en la cual lo que hacemos es verificar en tiempo real a un tercero. Entonces, al tercero es Juan Sebastián Bautista, con número de documento, lo indagamos en más de 84 listas, en más de 80 listas a nivel mundial, informativas y vinculantes, que me permitirán pues mitigar esa incertidumbre de nuevo y siendo este servicio o siendo esta herramienta estando descentralizada. Es decir, entenderá que la operatividad que tenemos aquí en la empresa, en el grupo empresarial, es bastante grande. En ese sentido, sería operativamente imposible pues tener que nosotros como analistas de cumplimiento y entendiendo pues partiendo del hecho de que el riesgo como tal es del proceso o de quien esté gestando el mismo, es decir, hablemos de la posición del requeridor, gestor técnico, gestor administrativo, administrador del contrato, quien finalmente esté solicitando ese bien o servicio que va a ser objeto de vinculación o de contratación. Entonces, estas licencias están distribuidas en quienes tienen un mayor número de probabilidades de tener ese tipo de relacionamientos y entonces hablamos de una descentralización. No por ello ellos ante las alertas proceden, es decir, ante cualquier alerta nosotros estamos allí. ¿Cómo delimitamos qué se realiza por este medio y qué lo realizamos nosotros con el mecanismo que les hablé que se llama Confirma, que es una debida diligente, pues un mecanismo de indagación mucho más robusto por cuantías?
Aquí hablamos, cuando hablamos las siglas SMMP, hablamos de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son más o menos $300.000, creería yo, a la tasa representativa del mercado actual, que es bastante volátil, creo yo que es una constante en Latinoamérica y en el mundo por la situación actual. ¿Vale? También nos brinda la oportunidad de realizar, por ejemplo, negociación de bienes inmuebles, entre otras. Aquí, por ejemplo, los funcionarios de PM, los trabajadores públicos de PM, tenemos un beneficio en el cual la empresa nos presta un dinero al trabajador como tal, y con ese dinero, pues el trabajador habría de adquirir, por ejemplo, un bien inmueble. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, la posibilidad de la extinción del derecho de dominio como tal jamás caduca, lo cual aduce la necesidad de realizar una revisión, una indagación de riesgos LAFT a toda la tradición del bien. Y perdón, no tenemos que utilizar, pero si eso viene de los 1900, pues desde 1900 habremos de realizar la tradición del bien. Entonces, Strata me permite realizar como la indagación de cada uno de esos terceros. ¿Vale? Allí la relevancia de este sistema. Ante cualquier alerta, estamos nosotros. Y eso se menciona siempre en las capacitaciones, ya vamos a hablarlo, pero estamos constantemente en un proceso de capacitación, indicando pues que si bien es un tema bastante complejo, por lo menos saben a quién acudir. Es decir, no dejamos pues sueltas esas alertas, y ante cualquier duda estaremos nosotros más que dispuestos pues a acompañar a nuestros clientes internos en ese sentido. Damos acompañamiento de apoyo a las filiales nacionales e internacionales en la implementación de medidas antilavado de activos contra la financiación del terrorismo. Rendimos pues informes dando cumplimiento a la normatividad ante la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, que está escrita en el Ministerio de Hacienda aquí en Colombia. La UIF, como mencionan en otros países, por ejemplo, es aquella unidad a la cual realizamos esos reportes de operación sospechosa, que para nada son denuncias, sino únicamente al denotar algo inusual dentro del relacionamiento con un tercero, pues estamos en la obligación de realizar ese reporte. Y en el caso, por ejemplo, puntual de PM, la Junta Directiva quien designa a mi jefe directo, que es el oficial de cumplimiento, de acuerdo con la obligación existente, como pues en este rol. Entonces, como mencioné en diapositivas atrás, rendimos pues informe directo a la Junta Directiva en ese sentido, y es quien designa al oficial de cumplimiento. Cabe mencionar que hay tres empresas del grupo aquí en Colombia que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, y en ese sentido sí tienen necesidad de tener, tienen necesidad de acoger por normativa, acoger un sistema de administración de riesgos. A una de ellas nosotros, por un contrato intragrupo que llamamos actas de transacción, somos quienes prestamos ese servicio, es decir, somos el compliance o cumplimiento en esas organizaciones, ¿vale? Será como dejar eso claro. Veo que hay preguntas en el chat, no sé si, pues, que hay 4. Tenemos dos Claro que sí. preguntas, Juan. La primera, te preguntan si Stradata es una base de datos de empresas y personas individuales. Una base de datos, no. En tiempo real lo que hace es indagar listas y coincidencias en diferentes fuentes de información públicas. Entonces, si colocar, por ejemplo, mi nombre es Juan Sebastián Bautista, unado a mi documento de identidad, y encuentra match, por ejemplo, en la lista del Consorcio Internacional de Periodistas de Panama y su publicación de Panama Papers, me va a indicar que estoy vinculado a Panama Papers. O, por ejemplo, en la página de la Fiscalía Nacional de Colombia encuentra una coincidencia con una noticia, por ejemplo, asociada a que estuve financiando un grupo armado ilegal en años anteriores. Sí, pero como tal no es una base de datos de empresas. Yo coloco puntualmente el nombre del tercero, y me va a arrojar en tiempo real, creería yo que en 1 minuto o 30 segundos, un informe en el cual me expone pues esas coincidencias. Listo. Evidentemente hay falsos negativos, falsos positivos. Entonces ya entra la subjetividad del analista a jugar un rol preponderante en este sentido, y a tratar de descartar o a mitigar ese posible ruido que se pueda generar en el concepto que vayamos nosotros a emitir. Por eso les digo que ante cualquier duda ellos siempre tocan las puertas de nosotros, pero no, Strata como tal no brinda ese servicio. Confirma tampoco lo tiene, pero Confirma está directamente, tiene un convenio con las cámaras de comercio, que es como los registros mercantiles aquí en Colombia, y pues ellos descargan un certificado en tiempo real. Entonces, si yo, por ejemplo, busco a Juan Sebastián Bautista SAS, sociedad por acciones simplificada, busca a Juan Sebastián Bautista SAS y cargo el formulario de conocimiento del tercero, él me va a descargar este documento también, donde van a aparecer en algunos casos, porque por ejemplo hay sociedades anónimas que no me exponen allí los accionistas,
Por ejemplo, allí la relevancia de requerir el formato de conocimiento del tercero, donde requiera, por ejemplo, el diligenciamiento del campo de la composición accionaria con aquellos que tengan una posesión del 5% o más de las acciones, ellos brindan ese servicio, pero como tal no son, pues lo que tenemos nosotros contratado, no desconozco si ellos brindan ese servicio por otro lado, pero lo que nosotros tenemos contratado no implica pues una base de datos de empresas como tal, ¿vale? Gracias. Otra par de preguntas que creo que van asociadas, porque tú nos has compartido ahorita varias como herramientas, ¿cierto? Para apoyarnos en la gestión del día a día. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, hay entre otra que tú comentabas, Confirma y Stradata? ¿Son dos herramientas Bueno, distintas? Ajá. les hablo de la herramienta puntual que tenemos contratada. No quiere decir que Strata no preste servicios más robustos y que Confirma tampoco preste servicios más express o Ujú. rápidos en aras de dar una indagación. Les hablo de lo que tenemos contratado. Confirma, y lo digo porque eso se dio mediante solicitud pública oferta, es decir, lo que llamaríamos licitación si estuviéramos hablando de contratación pública aquí en Colombia. Perdón, estaba mirando el tiempo. Confirma lo que hace es generar un informe en el cual todas esas partes relacionadas en el formato de conocimiento del tercero, miembros de junta directiva, representantes legales, oficiales de cumplimiento son indagados. Vale, en ese sentido ellos emiten un concepto, un informe en PDF un poco más robusto, se demoran 3 días hábiles en emitir ese concepto y ese servicio que yo me prestan no es como una debida diligencia ampliada, pues tampoco pues que vaya más allá de ello. Siempre está la necesidad, o hay un analista que aterriza ese informe o esa indagación más bien en un informe que es emitido ya a nuestro cliente interno. Es decir, no nos quedamos con el informe que nos emite el tercero. En este caso, el Ok. contratista confirma. ¿Vale? Esta data de Ara María yo que es una fotografía. Juan Sebastián Bautista está inhabilitado para contratar con el Estado en las cuentas que buscamos o no, aunque pues esto no es, eso tiene un alcance más jurídico, pues lo menciono como, o está por ejemplo en Panama Papers, tiene una coincidencia en OFAC, aparece en Banco Mundial, aparece en el Banco Interamericano de Desarrollo y me da en el momento el tercero. Confirma, tiene una ventaja y es que durante el plazo de ejecución del contrato están en monitoreo constante de esas contrapartes. Stradata no. Por eso digo que es Ok. una fotografía. Claro, yo revisé un poco a Juan Sebastián, pero mañana, por ejemplo, se llega a materializar el riesgo y Juan Sebastián está incluido en una lista de FAC, estoy asumiendo un riesgo. Pero pues lo que nosotros hacemos es como trabajar con ambas fuentes y sumarle siempre, por ejemplo, soy muy de los que busca siempre fuentes abiertas y no me quedo pues con lo que estos sistemas me dan a la mano. Finalmente nosotros estamos detrás y estamos siempre con la necesidad de indagar e ir más allá precisamente para mitigar esa incertidumbre de la cual les he hablado. Pero no quiere decir que esos sean los servicios únicos que prestan estos contratistas que tenemos, ¿vale? Les hablo pues de lo que tenemos contratado, no quiere decir que vamos a estar con ellos, vamos a estar a futuro ni más, sino les menciono los nombres porque son públicos. Como bien les digo, Ok. somos totalmente públicos y pues estamos sujetos a la transparencia empresarial en ese sentido. Si tienen alguna otra pregunta. Si quieres lo avanzamos y ya luego te comparto la otra Dale, pregunta. perfecto. Ujú. Bueno, vamos avanzando entonces un poquito en el tema. Bueno, ¿qué realizamos también nosotros? Realizamos integraciones con nuestras filiales nacionales e internacionales. El año pasado, por ejemplo, realizamos 12 momentos de integración, más o menos no, uno por mes, pues precisamente, en el cual es algo muy similar a lo que estamos haciendo. Nos reunimos quienes estamos a cargo de la gestión de riesgos LAFT en las diferentes empresas del grupo y conversamos sobre temas que a nosotros nos atañen. Y yo lo que siempre digo es, son riesgos bastante particulares, porque el gestor de riesgos como tal, el que realiza, por ejemplo, la asesoría en la elaboración de una matriz de riesgos en la etapa precontractual de una necesidad, por ejemplo, no necesariamente conoce la gestión de riesgos LAFT. Y pues a veces uno habla y los otros creen que uno está hablando en otro idioma, pero son riesgos bastante particulares, entonces eso nos brinda como, nos da esa posibilidad de estar en contacto con nuestras filiales, mirar cómo procedimos, que como les dije, igual hay autonomía, pero es decir, yo puedo, por ejemplo, proceder de una manera y otra filial puedo proceder de otra, pero no está de más que yo conozcan cómo gestionamos los riesgos, en qué vamos. Recuerden que hay un contrato que, por ejemplo, confirma, es un contrato que tenemos con varias empresas del grupo, entonces nos permite generar sinergias también, comentar sobre alertas. Aquí en Colombia y con las filiales internacionales hemos estado bastante unidos en ese sentido. Les cuento que, por ejemplo, hemos estado recibiendo visitas de las filiales nacionales e internacionales. Hace poco estuvieron acá nuestros compañeros de TICSA México, sucursal Colombia, visitándonos. El año pasado estuvieron de nuestros compañeros de Chile, de El Salvador acá durante todo un día conversando con nosotros, no únicamente cuando hablar de riesgos de la AFT, sino evidentemente aprovechamos el espacio para hablar de los más temas que nos atañen a nosotros en la unidad de cumplimiento, es decir, gestión de la prevención del fraude, del soborno y datos personales. ¿Vale? Entonces tenemos, de eso precisamente, hoy después de reunirme con ustedes, voy a reunirme con mis compañeros del grupo y vamos a hablar pues, de esto de la gestión de riesgos LAFT, que son riesgos pues, muy particulares.
¿Por qué? Porque a mi modo de ver siempre deben tender a hacerlo. El resto, de cierta manera, los más riesgos son bastante permisibles. Hay riesgos, hay empresas que juegan con el índice de incidentes o el índice, por ejemplo, de robos en una gran superficie, por ejemplo, supermercados, porque es que si yo coloco un vigilante, un agente de seguridad más en el supermercado, me va a resultar más costoso que, por ejemplo, el control por sí mismo, pero pues nosotros acá siempre tendemos a que los riesgos tiendan a cero. Entonces son bastante particulares y eso nos posibilita, ese espacio nos posibilita estar en contactos pues, con los nuestros, con nuestros colegas. Tenemos controles y estamos nosotros apoyando siempre los controles para el conocimiento del tercero, también las debidas diligencias y las cláusulas, ya hablaremos pues, de las cláusulas más adelante, que son mecanismos o controles para la mitigación de estos riesgos. Apoyamos procesos de clientes internos y filiales en la identificación e implementación de controles LAFT. En Colombia, los servicios públicos domiciliarios se asocian a un derecho constitucional. En ese sentido, no podemos realizar indagaciones o no tendría ninguna relevancia realizar una indagación a un tercero si se asocia, por ejemplo, al servicio público de energía eléctrica. Pero entonces yo pudiese saber que le estoy prestando servicio de energía a una persona que tenga un, pues que acá haya sido un criminal toda la vida, pero igual yo no puedo dejarle de prestar el servicio. En ese sentido, tenemos que realizar un análisis constante a nuestros procesos, porque lo que se asocia al servicio público domiciliario no debe ser objeto de indagación. Pero ahora bien, si estoy prestando un servicio público, un servicio que no es domiciliario, por ejemplo, la contratación, o que yo sea a veces el que preste, por ejemplo, una asesoría en cuanto a riesgos a la FT, hablando pues de un caso hipotético, sí aduce la necesidad de realizar esas cláusulas. Entonces, no únicamente tenemos contratación. Claro, cuando realizamos contrataciones grandes, ya tenemos unos documentos, se les llama condiciones generales de contratación, que ya tienes implícitas origen de los fondos, destinación de los ingresos resultantes precisamente del relacionamiento, donde me certifican que no están en cursos de ninguna inhabilidad o que no están pues incluidos en ninguna lista vinculante para el Estado colombiano, para el grupo EPM y demás. Pero eso no siempre es así. Entonces ahí estamos nosotros prestos a brindar esa asesoría. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, evidenciamos una alerta en un relacionamiento con un tercero? Entonces, Juan Sebastián está realizando una debida diligencia y denota una alerta. Pues nosotros acá como tal, cumplimiento únicamente emite concepto de la perspectiva LAFT. En ese sentido, las demás anotaciones que no tengan que ver con nosotros, imagínense, por ejemplo, alguna afectación reputacional que pueda llegar a materializarse, que algún tercero tiene en medio ha tenido un impacto mediático por algún asunto no asociado al riesgo de lavado o financiación del tercero, pero el dueño del proceso como tal determina que debe ser objeto de estudio, pues inmediatamente se dispara un RIC. Es una reunión de integración y cooperación. ¿Vale? Pues son mecanismos que tenemos aquí en EPM, pero en el caso puntual lo que hacemos es reunirnos diferentes disciplinas o diferentes dependencias o representantes de las las diferentes dependencias de la organización, identidad corporativa o comunicaciones, que estén a cargo, por ejemplo, de la percepción de marca de la organización, jurídica, evidentemente está allí. Recuerden que mi pregrado soy ingeniero, no soy abogado, el dueño del proceso, para realizar un análisis de los diferentes escenarios de riesgo. Y aquí vuelve a cobrar relevancia el hecho de que somos totalmente públicos. ¿Qué implica esto? Que una matriz de riesgos, un análisis de escenarios de riesgos, es algo tremendamente importante para poder justificar la toma de una decisión. ¿Y por qué se ve una alerta? Deja relacionarte con él. Imagínense que tenemos un proceso contractual del tercero que aparece, por ejemplo, en alguna alerta en prensa, es el más barato, pues el precio ofertado dentro del proceso contractual que estoy gestionando es el menor. Pues evidentemente yo tengo que justificar por qué no habré de relacionarme con ese tercero en caso de que así lo decida, porque si no implicaría, por ejemplo, una investigación de oficio por parte de la Contraloría, después de la Procuraduría General de Colombia, toda vez que hay recursos públicos inmersos. Evidentemente los recursos públicos tienen que optimizarse y estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces allí la necesidad de realizar unos escenarios, de realizar un documento de escenarios de riesgo en el cual queden como implícitas todas estas condiciones particulares de cada situación puntual. Muchas veces no solamente esas personas que tienen esta silla fija en este RIC son quienes participan. Imagínense que, por ejemplo, tenemos una alerta en prensa por alguien que aparentemente tiene una estabilidad financiera y tenemos un contrato de venta de energía a 20 años, por ejemplo. Pues evidentemente invitaremos a alguien de finanzas para que nos apoye. ¿Por qué? Porque qué tal que me haya un incumplimiento en los pagos del tercero entre el relacionamiento contractual que se viene.
dicen, ¿qué pasa? No, pues se cancela el contrato. Ah, sí, pero si yo le termino el contrato a él, puedo salir a vender esa energía más cara ahorita que, por ejemplo, el kilovatio hora, o pues la unidad de energía por tiempo esté más cara ahorita. Entonces puede aducir incluso un detrimento patrimonial en ese caso. Entonces es bastante particular. Y aquí lo que siempre digo es, cada análisis es tremendamente particular. Generalidades en estos casos no hay. Casos de estudio, los que quieran, pero allí se realiza un análisis particular en cada caso y finalmente es quien, de conformidad con un manual de delegaciones que tenemos establecido en la organización, toma finalmente de nuevo la decisión de relacionarse o no con el tercero, pero no somos nosotros desde la unidad de cumplimiento. ¿Listo? Claro, nosotros Pregunta también, asociada justamente a claro. esto que acabas de compartirnos. ¿Hay algún mecanismo de monitoreo que tú recomiendes o que ustedes estén usando, aparte de lo que ya nos has comentado? Bueno, confirma, como les mencioné, muy buena pregunta, perdón. Realiza un monitoreo constante, pero no por ello nosotros nos quedamos ahí. Es decir, no nos quedamos allí, realizamos nosotros, eh, normalmente estamos requiriendo no solamente en EPM, sino a nivel grupal, bases de datos de terceros con que tengamos relacionamiento, empleados, contratistas, mmm, salvo que sean clientes usuarios. Recordemos que no tiene pues aplicabilidad la indagación de riesgos LAFT en ese punto y realizamos indagaciones en listas masivas. Fácilmente podemos tener indagaciones de 1 millón de terceros, pero sí se realizan, claro, en ese sentido. Estamos constantemente, aunado que hay 3 momentos, y no solamente realizamos indagaciones en el momento de la vinculación, si hay renovaciones o modificaciones al contrato, también se realiza una indagación con un requerimiento, un formato, conocimiento del tercero. Cada vez que se posibilite requerir información, habremos de requerir un formato de conocimiento del tercero nuevo. ¿Por qué? Me van a decir, pero pues que si pedimos, tenemos la empresa con la que contrata se descarga en tiempo real el certificado de existencia. Entonces, de pronto los ajustes no han sido, no han tenido lugar de pronto frente a la Cámara de Comercio, no han tenido lugar. Es decir, únicamente dentro de la empresa se ha visto, por ejemplo, que hubo cambios en el oficial de cumplimiento. No ha sido pues como formalmente materializado frente al Estado colombiano eso. Entonces tenemos esa necesidad. O, por ejemplo, las sociedades anónimas acá no reportan esa información en la Cámara de Comercio. Entonces, habremos de requerirla mediante el formato de conocimiento del tercero. Y si hay verificaciones masivas, ya lo vamos a ver. De hecho, es un control que más adelante les voy a mostrar. Y realizamos un monitoreo constante a todas nuestras contrapartes. Claro que sí. También lo tenemos un sitio con confirma, pero ocasionalmente, algunas veces lo hacemos con esta data y en los casos puntuales, pues son objeto de, pues le colocamos lupa porque no podemos dejar pasar nada. Vale, más adelante, pues evidentemente esta presentación se las va a compartir y en este link podrán encontrar pues la normativa que nos ubica en cuanto a los controles que los cuales les he estado conversando, ¿vale? ¿Hay otra duda o puedo seguir adelante? Bueno, que las personas políticamente expuestas. Bueno, te cuento, eso es un tema mío, pero evidentemente lo manejé, por ejemplo, en la electrificadora de Santander. Resulta que una vez ingresamos a la organización y cada vez que se presenta un nuevo conflicto de interés, tenemos la obligación de reportar esos conflictos de interés a la organización. Te pongo un ejemplo. O sea, acá hay un pueblo cercano que se llama, un municipio cercano entre la área metropolitana que se llama Sabaneta. Imagínate que mi mamá fuera la alcaldesa de ese, de ese municipio. Evidentemente, ingresar a la organización, yo tengo que hacer un reporte en aras de que, por ejemplo, si me llega, yo soy pues, un comercial que tengo a cargo de relacionamiento con los municipios aledaños a Medellín, por ejemplo, puede alzar la mano en ese momento y decirle a mi jefe, hey, jefe, yo no puedo asistir, no puedo relacionarme con ese municipio porque tengo un conflicto de interés de por medio. Pero no únicamente llegamos, por ejemplo, a los casos familiares, empresas en las cuales yo pueda tener participación accionaria, eh, asuntos que no necesariamente estén suscritos dentro de los que les hablé, y voy a hablar de un caso puntual que, por ejemplo, comunico en los casos en que estoy capacitando trabajadores, funcionarios más bien aquí de la empresa. No sé, un amigo de toda mi infancia con el cual he tenido vínculo toda la vida, conozco a la esposa, al hijo y pues evidentemente si yo llegase a estar relacionándome con él dentro de algún contrato, pues a ojos de un tercero puede estar mal visto o pudiese pensar ese tercero que yo estoy tratando de favorecerlo. Aquí sí importa que irán de nuevo. Aunado a ello que realizamos este reporte, hay un manual de conducta empresarial para proveedores y contratistas en el cual ellos están certificando a llegar a oferta, por ejemplo, de que habrán de reportar cualquier conflicto de interés. Y les cuento que también, por ejemplo, eso todavía no está materializado, pero estamos trabajando
en digitalizar nuestro formato de conocimiento del tercero para con todos esos datos que nos expresan, que nos comunican y las contrapartes dentro de esos formularios, pudiéramos hacer un cruce, un match con nuestros trabajadores internamente. Vamos a requerir, por ejemplo, ampliación para PEPs. Entonces, si por ejemplo estamos evidenciando que el tercero con el que yo me voy a relacionar, de pronto está el hermano de ese tercero, tiene los mismos apellidos de un trabajador de la vicepresidencia de la cual se expresó la necesidad de ese relacionamiento, pues ya se habrá de surgir el análisis, pues y la indagación correspondiente en ese sentido. No es mi tema, pero eso es como el mecanismo, el manejo que se le hace a ese tipo de situaciones. Puntualmente en EPM no tenemos, en gran empresa, pero en el número de empresas del grupo no habíamos llegado a ese punto de indagar por PEC, pero lo hemos visto la necesidad y estamos en este momento pues muy dispuestos pues como les dije, a tener incluso por analítica de datos, mecanismos que nos permitan no únicamente partiendo de esa percepción de la buena fe, sino también llegando más allá de indagar en cuanto a las coincidencias que puedan generarse, por ejemplo, o conflictos de interés que puedan llegar a ser, materializarse o potenciales. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Dale. Bueno, vamos a hablar de los controles. Aquí les voy a hablar de 4 controles que voy a posicionarlos en cada uno de los momentos de relacionamiento contractual. No voy a ahondar tanto, pero antes de ello quiero hablarles de la capacitación y que si bien yo en algunos encuentros he notado como que no tiene tanta relevancia, creo que para mí particularmente cobra vital relevancia. Y aquí voy a hacer un poco más, pues apegándome del sentimiento porque me gusta lo que hago, y es que si yo creo que de 50 personas que capacité, 2 personas, de esas 50, 2 personas cambiaron su mentalidad, están más dispuestas más prestas a seguir los lineamientos que le estamos expresando, pues para mí vale la pena. Aunado al hecho de que, claro, estamos mitigando la posibilidad de ocurrencia del riesgo, de materialización del riesgo, pero también quizás nos sirva como un mecanismo para mitigar la sanción una vez ya materializado el mismo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en el caso de las debidas diligencias, ya les voy a explicar, vamos a hablar de la debida diligencia a terceros o contrapartes, del monitoreo a terceros también, el formato conocimiento del tercero y las cláusulas contractuales. Bueno, la debida diligencia, previo a cualquier relacionamiento, incluyendo renovaciones o modificaciones, se habrá de requerir el formato de conocimiento del tercero, del cual les hablaré, en aras pues, de realizar una indagación en cuanto a la gestión de riesgos, a los riesgos LAFT se refiere. Listo. Realizamos indagaciones, en esta data son más de 80, más de 90 creo que confirma. No todas tienen una implicación pues directa, pero que nos permiten este mecanismo, este control es mitigar esa incertidumbre. Y la debida diligencia tiene una particularidad, no sé si se aplica en todas las jurisdicciones pues, que asisten el día de hoy. La debida diligencia, claro, mitiga la posibilidad de ocurrencia, estoy amplificando ese conocimiento del tercero pero el relacionamiento, pero el 18 de enero del 2022, aquí se emitió, por ejemplo, la ley 2195, y dentro de ella, en el artículo 6, se menciona el hecho de que, por ejemplo, dentro de las circunstancias atenuantes, la debida diligencia es tomada en cuenta en el momento de la imposición de sanciones. Entonces, si por ejemplo me van a imponer una sanción, ya no me imponen por 10, no sé, por $1.000.000, sino de pronto por 500.000, poniendo un ejemplo, pues que para nada se asocia a la realidad. Pero entonces tiene esa dualidad. Yo soy bastante implícito con ello, por ejemplo, en las capacitaciones. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa, es decir, quien tenga cargo de relacionamiento es quien habrá de requerir el formato de conocimiento del tercero diligenciado. Entonces él va a estar muy pendiente, por ejemplo, y de que eso se realice, porque nos va a blindarnos no siempre habrá riesgo, pero nos va a mitigar en gran medida la posibilidad de ocurrencia, y también podría contener el riesgo ya materializado. Contándole y dándole unos datos, por ejemplo, en el año pasado solamente en la unidad de cumplimiento, es decir, nosotros que somos 3 analistas, realizamos 8.181 consultas ampliadas. Entiéndase por consulta ampliada cuando realizamos la indagación a la persona jurídica, pero también a sus partes relacionadas, representantes legales, miembros de junta y demás. ¿Vale? Se realizaron más de 64.000 consultas simples descentralizadas, y por masivas el año pasado realizamos más de 163.000 indagaciones, ¿vale? Para que tengamos un poquito de referencia en cuanto al número de indagaciones que realizamos el año inmediatamente anterior. En cuanto al monitoreo, realizamos monitoreo a proveedores, contratistas, servidores, grandes clientes de energía, proveedores,
Actualmente pues tenemos un programa de financiamiento, tenemos un programa, somos en el cual se brindan terceros, no se brinda un servicio no inmerso dentro del servicio público domiciliario, lo cual implica la necesidad de indagar, como les mencioné. En ese sentido son bases de datos a veces bastante grandes. Estamos constantemente, mínimo, una vez al año realizamos esta indagación. Allí le responde la pregunta que me han realizado unos minutos atrás. Vale, mínimo. Es decir, más es mejor. Claro, si podemos realizarla 2, 3, 4 veces, sí. Pero pues también notando que los terceros que son indagados en confirma están en monitoreo constante durante todo el horizonte contractual que se tiene pues pactado con ellos. El formato de conocimiento del tercero es un mecanismo que me permite recolectar información, aunado que dentro de ello tenemos algunas series unas consideraciones que son aceptadas pues por el representante legal o por la persona natural que me diligencia este formato. En el caso de las personas naturales, pues para el caso de las personas naturales, pues allí tenemos una leyenda en cuanto a datos personales se refiere, que me invita a consultar la política de datos personales en nuestra página web, e indica y le transmite o les hace saber a ellos los derechos que en virtud de esta ley les asisten. Vale, tenemos allí cláusulas de origen de los fondos, en caso de que se presente que se materialice sobre el relacionamiento contractual, cualquier situación asociada a riesgos en la AFT será comunicada por parte de ellas a nosotros, le indica pues la necesidad de realizar el licenciamiento de la composición accionaria en los casos que aplique. ¿Por qué? Porque en Colombia únicamente podemos exigir que me indique pues que es el accionista de ese tercero, siempre y cuando tenga el 5% de participación accionaria o más, ¿vale? No podemos ir más que ello. Salvo que el tercero quiera así mencionarle, tenemos cláusulas contractuales. Las cláusulas contractuales tienen una particularidad y es que también tenemos cláusulas de eliminación, es decir, previo al relacionamiento. Claro, mitigamos la posibilidad de ocurrencia, veremos que durante la etapa de evaluación de ofertas se evidencia, por ejemplo, en la tarea analista del AFT, entre el programa de contratación que manejamos, evidenciamos una situación y pues ya se surte el mecanismo que que les indiqué de la reunión de integración y cooperación y se determina si se da relacionamiento o si se aplica o no la cláusula de eliminación. Pero si está el relacionamiento ya en curso, también podremos dar una terminación anticipada. Podremos, de nuevo, se desprendería un análisis de escenarios y teniendo muy en cuenta ese costo-beneficio. Recordemos que somos públicos y no podemos pues proceder porque sí respecto a ninguno de estos particulares. Listo. Claro. Juan, y es, por ejemplo, a nivel de las cláusulas, si se toman las cláusulas o el monitoreo, muchas de las empresas que están prestando servicios y con las que se relacionan las empresas como ustedes y otras a nivel, digamos, regional y latinoamericano, son pequeñas o medianas. Y normalmente, digamos, ahí el tema de conflicto de interés puede estar mucho más evidente. ¿Cómo manejan ustedes, digamos, tienen una política en ese caso? ¿Dejan inmerso también dentro del contrato? ¿O cómo tú recomendarías, inclusive a lo interno de estas empresas, manejar el conflicto de interés y del relacionamiento entre las empresas grandes con las contratistas que son empresas pequeñas? Bueno, pues en el caso, desde la vista de nosotros como contratantes, nosotros pues le manifestamos a la empresa, tenemos la obligación de manifestar a la empresa cualquier conflicto de interés, pues que ya esté materializado o que pudiese llegar a materializarse, tenemos esa obligación. Y como les digo, tenemos un manual de conducta empresarial grupal, el cual indica que ante cualquier conflicto de interés, el contratista tendrá necesidad de así realizar. Aunado a ello, estamos tocando constantemente las puertas de estas áreas que tienen enfrente de sus relacionamientos, indicándoles, recordándoles que cualquier conflicto de interés puede generar un problema, no es un secreto. Entonces somos como los principales mecanismos que tenemos en ese sentido. Les comenté que estamos trabajando en analítica de datos para tener como a la mano de una manera sistemática esas coincidencias que puedan haber, pero evidentemente no es tan sencillo. Pero estamos constantemente requiriendo ese tipo de actualizaciones y ellos en el momento en que suscriben cualquier tipo de relacionamiento con nosotros están dando aceptación y que no cuentan con un conflicto de interés o que si se presenta algún conflicto de interés estarían en la obligación así de manifestar. Son como las maneras en que creo yo puntualmente se gestiona este tipo de riesgos. Claro, lo hacemos al ingresar al grupo, pero en el momento en que yo sepa, como trabajado, como funcionario de PM, que tengo un posible conflicto de interés nuevo, por ejemplo, no sé, mi hermano entró a trabajar a una empresa del grupo ayer, un ejemplo, o hoy va a entrar, pues yo inmediatamente tengo que entrar al sistema,
mediante el cual se realiza este tipo de reportes y así manifestarlo para que pues, quede notable y no tenga ninguna implicación. Ok, y otra Listo. pregunta que también te hacen en función de lo que nos acabas de compartir, el monitoreo. ¿Qué aspectos básicos implica el monitoreo constante a la contraparte, aludiendo que esa contraparte se refiere a los contratistas? Bueno, no sé, pero nosotros, ¿cómo realizamos ese monitoreo? Bueno, primero, recuerda que, por ejemplo, todos esos terceros que son indagados, sus representantes legales, juntas directivas y demás, están siendo monitoreados constantemente por confirma. Es decir, llega a emerger hay una inclusión en listas, inmediatamente un correo por parte del contratista para informarte así que ese hecho pues, tuvo lugar. Aparte que, ante cualquier situación, ellos por cláusulas tendrían la obligatoriedad de así manifestarlo. Aunado a ello, que estamos constantemente nosotros tenemos un sistema de proveedores y contratistas en el cual ellos, previo a cualquier relacionamiento, deben estar inscritos. En ese sentido, es una base de datos con la cual contamos y que si ellos quieren estar, obviamente, en contacto con nosotros, o tengan esa posibilidad latente de participar en un proceso contractual que nosotros tengamos pues que estemos gestionando, ellos que tienen que estar actualizando esa información que nosotros utilizamos para realizar ese tipo de monitoreos. Y si llega a haber pues alguna materialización de un riesgo, alguna alerta, pues ya se surte el proceso que se surtiría en cualquier diligencia, no sé, indagamos si se ve la necesidad, obviamente tras un análisis de, por ejemplo, pedir ampliación de información, frente a incluso alertas en prensa, no necesariamente pues asociadas a coincidencias en listas, porque evidentemente el factor reputacional pues es muy importante, pues se surte ese proceso como tal. Ok, Pero tenemos ese es otra como el pregunta. monitoreo. Pues no, vuelvo y digo, muy importante, por ejemplo, que en cualquier momento de la contratación se requiere la debida diligencia, no únicamente nosotros, sino también descentralizada, de conformidad con las plantillas. Entonces es muy importante porque estamos constantemente con ese documento actualizado. Claro, y creo que pega muy bien con esa otra pregunta en donde te consultan las cláusulas a las que te refieres ahorita cuando hablas de las cláusulas contractuales, ¿podrían tener validez también a nivel del formulario de KYC o solo a nivel, digamos, del contrato propiamente? ¿Qué recomiendas? Pues, pues mira, te cuento que tenemos cláusulas por el formulario, pero no nos quedamos allí. Tenemos un documento también que se llama Condiciones Generales de Contratación. Lo digo porque, como te digo, fui negociador y conozco pues cuando tú llegas a una propuesta en una solicitud pública de oferta, pues, en el caso de la contratación estatal se llamaría licitación, tú haces esa aceptación tácita de todas las condiciones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. En el Ujú. momento en que tú suscribes, tú como el representante legal de la contraparte suscribe ese documento, está aceptando todas esas declaraciones que tenemos dentro de ese formulario, que son similares a las que tenemos en las condiciones generales. ¿Por qué digo generales? Las condiciones generales se aplican para todos los procesos, es decir, la especificidad, la especificación puntual de ese proceso se da en un documento adicional, donde ya coloco si vamos a contratar una obra, un servicio, vamos a construir una subestación, vamos a contratar una asesoría legal. Eso se realiza por aparte, pero esas condiciones generales están en la mayoría de nuestros procesos. Eso no cambia. Entonces ya están por ese lado. Claro, y cuando me suscribe el documento, una vez yo me está dando me está dando esas aceptaciones, esas declaraciones que yo le estoy brindando. Yo estaría de Gracias. acuerdo en que estuvieran en ambos lados. No veo pues como ningún impedimento y pues más es mejor. Y No, nos amplían en el claro. grupo de los participantes, nos dice Cristina, estas situaciones están consideradas tanto en el manual de conducta empresarial como en el manual de conducta para proveedores y contratistas. Este último hace parte de los documentos contractuales. Y también creo que del equipo pues, de EPM nos comparte Clara. El formulario Sí, KYC no es vinculante. Allí tenemos declaraciones. Las cláusulas sí son vinculantes dentro de los pliegos de contratación. Creo que eso responde y atiende la pregunta de quien nos consultaba respecto a si se incluía solo en el formulario de sí. KYC Clara es o mi también compañera también en adicional. el frente de la AFT. Ok, Somos muy bien. compañeras, sí. Gracias a Cristina y a Clara también por ampliarnos en este tema. Y tenemos una última pregunta en aras del tiempo. Dice, buen día, mi pregunta es si hay alguna certificación nacional o internacional que ustedes tomen en cuenta para considerar que el tercero gestiona adecuadamente sus riesgos LAFT. Pues certificaciones. Es decir, evidentemente hay un menor riesgo, por ejemplo, en el caso en que nos relacionemos con una empresa del sector financiero, toda vez que ellos tienen un sistema más robusto implementado, pero como tal no cogemos ninguna certificación, no partemos de ese hecho
y tiene que dar un análisis tal cual como se realiza con todas nuestras contrapartes. Como les decía, por ejemplo, en el caso puntual de la debida diligencia, la play a cualquier tipo de negociación o relacionamiento deberá realizarse esta indagación. Entonces, que una certificación me la puedan adjuntar a ese diligenciamiento, pues bienvenida sea. Pero como Ok. tal no implica esto que podamos partir de ese hecho y que pues no haya ninguna necesidad de realizar indagación pues la indagación en cuanto a la debida diligencia se refiere. Excelente. Pues Juan y a Igual cada todos caso tendrá nuestros, que analizarse de manera puntual, ¿no? No voy a generalizar, yo les hablo obviamente de la generalidad, pero cada caso tendrá un integral, pues requiere un análisis bastante particular y puntual. totalmente de acuerdo contigo. Cada industria a nivel, pues a nivel sectorial, a nivel también de la jurisprudencia por país y de la misma empresa, pues tendrá que hacer su análisis, ¿cierto? Su mapeo de riesgos y las evaluaciones que se consideren pues necesarias, ¿cierto? Para atenuar cualquier eventualidad. Pero creo que hemos tratado de abordar en esta hora muchísimos temas y creo que el público pues ha estado súper atento y la hora se nos ha pasado corriendo. Quiero contarles que siempre evaluamos los eventos en aras de siempre hacer una mejora de los mismos y de los temas. Estamos súper agradecidos contigo, Juan, con EPM también y con el equipo que nos ha acompañado el día de hoy para ir resolviendo todas las preguntas que nos han hecho. Creo que a título personal y creo expresarlo también por todas las personas que hoy nos acompañan, que son bastantes, el hecho de usar, ¿cierto? Todo el caso y las buenas prácticas que ustedes han desarrollado nos ha permitido, digamos, ir abordando de una forma bastante diligente todo este tema, que siento que a veces puede ser duro para algunas empresas poderlo referenciar, ¿no? Cómo hacerlo dentro de sus organizaciones y ustedes pues lo han tomado basándose en el día a día de EPM, cómo lo han hecho y de aquí pues cada quien tomará algunos ejemplos, algunos aplicarán, algunos otros pues tal vez solo darán ideas, pero muchísimas gracias por entrar a compartir de esta forma tan dinámica con nosotros en esta hora que en mi casa contigo no lo sentimos, se nos pasó la hora volando. Así que esperamos pues que nos vuelvan a acompañar como grupo a compartirnos pues todas estas buenas prácticas. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Sí, mis compañeros y compañeras estuvieron muy pendientes, pues apoyándome, evidentemente. Muchas gracias y fue un placer para mí estar con ustedes. Y pues nada, para nosotros es mejor siempre que las empresas, con que nos relacionemos, con que no estén, pues tengan mayores y mejores controles. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad la que se ve impactada y la que va a mostrar mejoría en ese sentido. Es un flagelo que nos atañe a todos. Entonces, nada, muchísimas gracias y nada, siempre a la orden por acá. Un placer haber estado con ustedes. No, a ti muchísimas gracias, Juan, y a todos, la verdad, muchísimas gracias por conectarse desde tan temprano. Algunos, como les digo, vi aquí algunos conocidos desde México, Argentina, República Dominicana y Centroamérica. Muchísimas gracias. Bueno, desde luego Colombia también. Gracias por conectarse y por compartir y hacer sus preguntas que hicieron muy enriquecedora este encuentro contigo. Así que un feliz día y espero que todos puedan apoyarnos con finalizar la votación y la evaluación del evento y así poder seguir presentando cada 15 días nuevos temas que nos ayuden a seguir formando esta comunidad de profesionales asociados al riesgo y cumplimiento. Les recuerdo además que en las redes sociales de Éticos Global estaremos compartiendo también el video que de esta transmisión en YouTube y en LinkedIn, así que por favor estén atentos y a sus correos con el que se registraron estaremos también haciéndoles llegar un resumen, un compendio de las ideas principales que el día de hoy nos compartió Juan Sebastián. Así que muchas gracias, tengan todos un muy feliz viernes y sigamos para adelante construyendo una Latinoamérica mucho más ética. Un placer, que estén muy bien. Hasta Ok, luego. feliz día.